Ok, perfecto. Bueno, bienvenidos a todos de nuevo a esta sexta y última sesión de nuestro Kiss Kiss Fall. Hoy tenemos el gusto de tener a Siddhartha y bueno, nos va a dar un tema muy parecido al anterior, pero esta vez un poquito más específico respecto a algoritmos variacionales cuánticos. Entonces, Siddhartha, el escenario es tuyo. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a ir un poquito rápido porque el material es un poco amplio, entonces no voy a estar viendo el chat. Si alguien pudiera leer las preguntas, se lo agradezco, ¿no? Yo lo haré, no te preocupes. Cuando sea necesario, en la Gracias. mitad y yo te paro, tranquilo. Yo les quería hablar más a profundidad, ¿no? Después de lo que vimos la charla pasada, quería ver a profundidad qué son los algoritmos variacionales cuánticos, ¿no? Y cómo podemos usarlos para calcular, por ejemplo, el estado base de átomos, moléculas, núcleos, o no solamente el estado base, sino todo el espectro, todos los estados excitados que tiene. Y también, pues, la misma idea se podría llevar, ¿no? Como generalizar para problemas de optimización lineal, estos problemas de cubo, que al final, pues, los algoritmos variacionales lo que van a buscar es optimizar algún hamiltoniano o algún operador que les estemos dando, ¿no? Bueno, estas son como que mis afiliaciones, ¿no? Yo estudié en la UNAM, después hice maestría en el Perimeter, estoy terminando otra aquí en el IFT de la UNESPI, y bueno, soy parte de Q México y soy un quisquitato aquí también, ¿no? Acá están mis contactos, por si quieren mandarme alguna pregunta o alguna cosa. Parte de la charla la basé en este review, en este artículo de revisión. Lo pueden consultar, bueno, lo voy a dejar en el Discord para que todos lo tengan a la mano, ¿no? A mí se me hizo bastante bien explicado y toda la literatura está en las referencias. Ok, entonces, vamos a ver lo que es, en general, el algoritmo de BQE, ¿no? La idea básica, ¿no? Es que tenemos alguna función de costo y la queremos minimizar, que depende de algunos parámetros, ¿no? Siempre tenemos una función de costo que en este caso depende de algunos hiperparámetros y parámetros teta, y queremos ver cuál que sería el valor mínimo, ¿no? Entonces, permítanme, estoy aquí. Entonces, para quien está familiarizado con Machine Learning, eso es exactamente lo que se hace, ¿no? Se propone una función de costo que se quiere minimizar, puede ser una función de distancia sobre un hiperplano o puntos, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Cuando es aprendizaje supervisado o no supervisado, siempre se define una función de costo y se quiere encontrar el valor mínimo, ¿no? De hecho, estas mismas ideas del algoritmo variacional funcionan también para Quantum Machine Learning, ¿no? Entonces, bueno, pensemos que tenemos alguna función de costo que va a depender de nuestra matriz de densidad, que la matriz de densidad no es otra cosa que nuestro estado cuántico, bueno, porque pues, recordemos que en una computadora cuántica siempre tenemos estados puros, ¿no? O sea, también se puede definir todo para mezclas, que una mezcla no es otra cosa que, digamos, diferentes poblaciones interactuando, ¿no? En nuestro sistema. Ok, entonces, tenemos una función de costo que depende de nuestra matriz de densidad, algunos operadores y nuestro estado inicial, el estado que queremos encontrar, ¿no? Este es lo que vamos a optimizar, ¿no? Por eso solo va a depender de teta, ¿sí? Después, esta función grandota la podemos romper en funciones chiquitas que va a depender de algunos operadores y diferentes matrices de densidad, ¿no? Esta traza no es otra cosa que el valor promedio o el valor esperado, ¿no? Aplicado a nuestro estado inicial, ¿no? Entonces, recordemos también que los operadores son matrices hermitianas, ¿no? Es que, como que lo que está por detrás, ¿no? Del algoritmo de BQE es bastante complejo, no solamente es como que meter, como que darle clic a la computadora y esperar que nos dé el resultado, no, hay que saber qué está haciendo por atrás. Entonces, básicamente, tenemos un operador que es una matriz hermitiana
esa matriz hermitiana se puede descomponer en una base, ¿no? Estamos haciendo la descomposición en una base de operadores, ¿no? Donde estos de aquí los podemos escribir fácilmente como matrices de Pauli, ¿no? O sea, expresamos nuestro operador en una base de matrices de Pauli. ¿Y qué tienen de especial esas matrices de Pauli? Es que las podemos escribir en términos de compuertas cuánticas, ¿no? Son cosas que podemos aplicarle a nuestro computador cuántico, a nuestro estado, ¿no? Entonces, la primera cosa es definir nuestro operador. Después descomponerlo en una base de matrices de Pauli. Y después de eso, descomponerlo, además, ¿no? En operadores de proyección. Por ejemplo, aquí la matriz Z, pues la podemos escribir de esta forma, ¿no? O sea, si ven a Z en forma matricial, pues no es otra cosa que 1, 0, 0, menos 1, ¿no? Y pasándolo a con que estados en notación de Dirac, se vería de esa forma. Y bueno, podemos hacer lo mismo para la compuerta NOT, que es la compuerta X, o el operador Y, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué queremos expresarlo en términos de estos estados, de estas bases? Porque al final del día, lo único que tenemos en nuestra computadora cuántica son mediciones, ¿no? O sea, yo tengo un estado final y voy a medir sobre toda la base, ¿no? O sea, sobre todo mis posibles outputs, que son simplemente arriba o abajo, ¿no? Entonces, la única cosa que yo tengo al final son conteos. Hay que tener siempre en cuenta eso, ¿no? Lo único que sale de output de un computador cuántico son conteos, ¿no? Entonces, pues siempre tenemos que pensar bueno, o sea, ¿cómo puedo yo escribir lo que tengo en términos de lo que mi computador cuántico me da, ¿no? Pues bueno, teniendo eso en mente, ese es el proceso. Matriz hermitiana, descompongo en matrices de Pauli, descompongo en mediciones de probabilidad, ¿no? De conteos de mi estado, ¿no? Al final. Entonces, eso es lo que nos va a dar y con eso es que vamos a construir nuestra función de costo. Eso es lo que va a medir y eso es lo que tenemos, ¿no? Esa es la parte que se hace en la computadora cuántica. Ok. Después, un ansatz, lo que se llama ansatz no es simplemente como que la concatenación de diferentes compuertas cuánticas que dependen de diferentes parámetros, ¿no? Y la idea de los ansatz, pues puede ser tan amplia o complicada como se quiera, como bien nos decía Ronaldo, pues hay que crear un ansatz que nos cubra todo el espacio de Hilbert, porque pues, si no estamos cubriendo todo el espacio de Hilbert, pues nunca vamos a encontrar, o bueno, o por lo menos el subespacio, ¿no? Donde se encuentra el estado base. Pero pues saber dónde está el subespacio es como que ya más o menos resolver el problema, ¿no? Entonces, un ansatz no es otra cosa que compuertas cuánticas parametrizadas, ¿no? Donde le digo, bueno, ¿sabes qué? Rótame a mi estado, rótame a mi qubit de esta forma y después voy moviendo el ángulo de rotación dependiendo cómo se van moviendo los parámetros, ¿no? En la optimización. Otra cosa que hay que tener en cuenta es cómo se hacen las derivadas en una computadora cuántica, ¿no? El concepto de derivada, o sea, se puede hacer analíticamente claro, ¿no? Pero en este caso, pues no conocemos la función. Si ya la conociéramos, ya habríamos resuelto el problema. Entonces, lo que se hace son derivadas numéricas, pero no se puede hacer una derivada numérica como se haría normalmente en una computadora clásica, sino que hay que usar los resultados de la medición de la computadora cuántica para conseguir hacer las derivadas parciales y de esta forma conseguir el gradiente y saber en qué dirección movernos, ¿no? O sea, la dirección en donde nos movemos es esta, ¿no? O sea, yo tengo en el paso n, o sea, en mi paso n, ¿no? Que es, digamos, en la iteración n, los parámetros que yo voy a tener son los parámetros de la iteración n-1 más aquí un learning rate, o sea, de qué tan rápido va a aprender, digamos, nuestro algoritmo variacional, veces el gradiente de nuestra función de costo. Y la cosa es, pues, ¿cuánto vale este gradiente? Porque yo no lo puedo calcular tampoco numéricamente, ¿no? Pero
para este tipo especial, ¿no? De ansatz que damos, ¿no? Que son simplemente exponenciales de matrices de Pauli, se pueden encontrar fórmulas relativamente sencillas, ¿no? O sea, aquí las pinto por decir una cosa. Se ven como que espantan un poquito, ¿no? Pero si escogemos como que, bueno, es que en estos casos está un poquito generalizado, ¿no? O sea, aquí hacen un desfase de teta más un alfa, que es como que pensando en esta derivada numérica, ¿no? Que, o sea, una derivada numérica, bueno, aquí la pinté, ¿no? O sea, el concepto de derivada es simplemente la razón de cambio de una función, ¿no? O sea, si pintamos aquí y tenemos una funcioncita así, pues la derivada es qué tan rápido va cambiando la función de este punto a este punto, ¿no? Entonces nos podemos ir como que acercando hasta tener la derivada en ese punto. Entonces es simplemente calcular la función un pasito antes, un pasito después, calcular la diferencia y dividir entre esa diferencia, ¿no? Es como que la pendiente y la razón de cambio, ¿no? Entonces, pensando en eso, es como que tengo mi parámetro teta, lo avanzo, lo retraso y veo que me da. Y eso se puede encontrar analíticamente bastante, digamos, sencillo, ¿no? Entre comillas, en el sentido que esto de aquí es, de nuevo, otra cosa que el computador cuántico puede medir, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos nuestra función de costo, la derivada con respecto al parámetro, escogiendo como que de forma inteligente el pasito para atrás y adelante, o sea, yo puedo escoger cualquiera y en este caso pues puedo escoger una rotación de pi medios, ¿no? Para adelante y para atrás. O sea, lo que quiere decir esto es que yo para encontrar una derivada de forma ni siquiera aproximada, o sea, es una derivada exacta que nos da mucha más exactitud y ventaja sobre una computadora clásica, ¿no? Porque la derivada aquí no es aproximada, aquí la derivada es, o sea, esto de aquí es una aproximación, ¿no? Porque depende el tamaño de ese, ¿no? O sea, entre más chiquito es ese, mejor es esta aproximación. Pero aquí en la computadora cuántica podemos calcular derivadas exactas, simplemente moviendo el parámetro pi medios para adelante y pi medios para atrás y encontrando esa diferencia, ¿no? Entonces, hay otra ventaja que nos da el computador cuántico es encontrar esos gradientes de forma exacta. Que, bueno, recordemos que tenemos un número finito de mediciones, ¿no? Siempre vamos a tener ese error en la medición porque, pues, tus conteos, ¿no? En tu computadora cuántica siempre son finitos, ¿no? O sea, el número de veces que tú realizas tu experimento es finito. Entonces, siempre hay un errorcito, o sea, hay que tener eso en cuenta, ¿no? Pero bueno, o sea, para el caso de una dimensión, podemos parametrizar a cualquier compuerta, o sea, podemos parametrizar a todo completo el espacio de Hilbert simplemente con estos tres operadores, ¿no? Que es un sigma y, un sigma z y un sigma x. Para el caso de 2 qubits, necesitamos 15 parámetros y la parametrización no es muy complicada, es usar compuertas de un qubit, o sea, 4 compuertas de un qubit más una compuerta de 2 qubits. No es muy difícil, son 15 parámetros para mapear a todo el espacio Hilbert y la cosa se complica para 3 y 4 dimensiones, ¿no? Entonces, la idea de crear ansatz, hay unos muy famosos como el UCCD, que la idea es como, bueno, yo pienso en mi problema físico y pensando en las interacciones voy a dar un ansatz que se parezca, ¿no? A mi problema. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí en los algoritmos variacionales, pues es un mundo, ¿no? De todo lo que hay. O sea, hay para corregir el error, existe esto de la compilación en el sentido de cómo yo puedo cargar un estado, ¿no? O sea, la inicialización de un estado en una computadora cuántica es bastante difícil también, ¿no? Esta parte de Quantum Machine Learning, lo que les comentaba, que al final no es otra cosa que un algoritmo variacional, ¿no? Es encontrar los hiperparámetros que mejor ajustan al modelo. Los problemas de optimización de cubo, la idea siempre es llevar un problema de optimización a un hamiltoniano del tipo Ising. Ya que tengo el hamiltoniano de esa forma, lo resuelvo con un algoritmo variacional, ¿no?
Simulaciones dinámicas también está, por ejemplo, se pueden usar algoritmos variacionales para diagonalizar operadores de evolución. Esa es otra bastante padre que hay. Para encontrar estado bases de moléculas, átomos, cualquier sistema que se tenga un hamiltoniano y los estados excitados, y infinidad de cosas, ¿no? Que se puede hacer, ¿no? Como vimos hace ratito, pues creo que el ejemplo más famoso, ¿no? que se hizo fue pues, para el átomo de hidrógeno, es pues, encontrar su espectro, ¿no? O sea, la energía conforme a la distancia, y esas mediciones pues, resultan ser bastante exactas, ¿no? Que es de las cosas más prometedoras que hay para las computadoras cuánticas actuales, ¿no? Que estamos ahorita en una especie de híbridos donde el ruido de la computadora cuántica no nos deja hacer todos los algoritmos que quisiéramos, pero los algoritmos variacionales nos permiten todavía, pues, usarlas y tener resultados bastante aceptables, ¿no? Vamos a dar una revisión rápida, ¿no? De cómo sería el algoritmo variacional cuántico, ¿no? Entonces, recordamos que tenemos nuestra función de costo, que depende de nuestros parámetros θ, ¿no? Recordemos que el estado que estamos definiendo es simplemente cualquier estado inicial, en este caso yo puedo poner el 0, veces una compuerta que depende de esos parámetros. Aquí a veces se me va a olvidar ponerle el vector, pero recordemos que ese θ, pues son muchos parámetros de θ, ¿no? O sea, es nuestro circuito que comienza en ceros y después tenemos pues una concatenación de compuertas unitarias, tenemos θ1, así hasta θn. Bueno, voy a dar una pausa tantito para ver si hay preguntas. ¿Hay preguntas ahorita? No en este momento. Ok, perfecto. Tú dale. Entonces, nuestra función de costo, pues obviamente depende de nuestro hamiltoniano, que es, digamos, la función, ¿no? Al que le queremos encontrar su energía mínima, en este caso, y nuestros parámetros de cómo voy a rotar a los qubits, ¿ok? Entonces, por ejemplo, los operadores hermitianos siempre, o sea, tienen la propiedad de que siempre pueden ser diagonalizados y que los eigenvalores son números reales, ¿no? Entonces, yo puedo escribir a ese operador en esa base de eigenvectores. Entonces, yo puedo escribir este valor esperado en esta base, haciendo esa descomposición. Y como estos de aquí no son otra cosa que probabilidades, pues todas son menores que 1. Entonces, lo puedo sacar, bueno, y además, ¿no? Si los eigenvalores están ordenados, o sea, tengo el más chiquito, el que sigue, que también es una propiedad de de las matrices hermitianas. Bueno, aquí de hecho son mayor o igual, pero bueno, cuando tenemos dos iguales es que el estado base es degenerado y también hay algoritmos para esos casos, ¿no? Entonces, no tenemos mucho problema. La cosa aquí es que el valor esperado que estamos calculando, que es C de θ, está acotado por abajo, ¿no? O sea, y el mínimo de esa función es justamente el estado base que estamos buscando, ¿no? Entonces, eso es lo que está por atrás del algoritmo variacional. O sea, yo empiezo con un C de θ, digamos, 1, y calculo cuánto es, y obviamente esto va a estar acotado por mi lambda 1, ¿no? Y luego calculo θ2 como θ1 más una actualización de los tetas, que en este caso pues, es simplemente el gradiente de mi función de costo multiplicado por un parámetro, y pues yo voy a tener esto. Bueno, a veces puede estar un poquito arriba, un poquito abajo, dependiendo de nuestro algoritmo, pero la cosa es que siempre me voy a ir acercando y cada vez me voy acercando más al estado base, ¿no? Ese es justamente el algoritmo variacional. Si se quisiera después un estado excitado, después de que yo obtengo mi estado base, lo único que tengo que hacer es definir un nuevo hamiltoniano y sumarle el estado base que ya encontré veces
la diferencia de energías, ¿no? Y esa diferencia de energías no es otra cosa que simplemente la energía del estado base. Se la sumo, porque de esta forma lo que estoy haciendo es que al estado base del hamiltoniano que tenía, le sumo más, o sea, le doy más energía de tal forma que el siguiente estado excitado quede por abajo de ese estado base, ¿no? Entonces, con este algoritmo medio recursivo, lo que puedo hacer es encontrar todos los siguientes estados excitados, ¿no? O sea, puedo diagonalizar la matriz encontrando los estados, o sea, los eigenestados y los eigenvectores y las eigenenergías, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, lo que sería aquí es que ahora yo defino, ¿no? O sea, un segundo hamiltoniano en términos del primero, la primera energía que encontré veces el eigenestado que encontré. Y este eigenestado que tengo aquí, bueno, lo tengo acá escrito, pero pues no es otra cosa que mi ansatz que estoy dando con los parámetros óptimos que encontré veces algún estado inicial, ¿no? Entonces, de esta forma podemos encontrar todo el espectro, o sea, todas las energías que tiene nuestro problema. En el caso de generaciones, o sea, cuando el estado base es degenerado, o sea, existe más de un estado base, hay que ser un poquito más cuidadosos con nuestra función de costo, pero lo único que hay que hacer es definir una función de costo un poquito más ingeniosa en términos de algunos pesos y unas bases, digamos, eh, una base que genere ese subespacio, ¿no? Del espacio base, ¿no? Hay que tener un poquito de información en el sentido de cuál que sería el tamaño, ¿no? De más o menos de la degeneración para que nuestro algoritmo converja, ¿no? Ese es un poquito el problema, que si es súper degenerado, ¿no? Nuestro estado base pues se va a tardar mucho en converger porque no va a encontrar estos pesos. Justamente estos pesos son los que nos van a decir como que la dimensión, ¿no? de ese subespacio para el estado base, ¿no? Esa es simplemente, digamos, la capita, ¿no? O sea, la introducción a los algoritmos variacionales. Hay infinidad de otros tipos de algoritmos variacionales. O sea, están estos algoritmos variacionales que son asistidos adiabáticamente, en el sentido que yo empiezo con un hamiltoniano y voy variando a mi sistema tan lento y lo transformo, ¿no? En otro hamiltoniano diferente. Y lo que nos dice el teorema adiabático es que si yo tengo un estado base, la evolución de ese estado, si es suficientemente lento, va a evolucionar al estado base del hamiltoniano transformado, ¿no? Entonces, ese es otro tipo de algoritmo variacional. Hay otro tipo de algoritmos que se basan más en usar no solo estados, sino subespacios e ir encontrando qué subespacios son los que están optimizando. Este que les mencioné hace rato, que es el Variational Fast Forwarding, la idea es descomponer a un operador en términos de matrices unitarias y una matriz diagonal, ¿no? Con la ventaja que tiene es que si yo exponencio mi matriz, entonces me quedan las mismas dos matrices que yo ya encontré, veces una matriz diagonal, ¿no? Es como que el beneficio de diagonalizar nuestra matriz, porque las desventajas de las computadoras cuánticas actuales es que si la profundidad del circuito, o sea, la profundidad del circuito es como cuántas capas tengo en mi circuito, ¿no? O sea, por ejemplo, suena un poco bobo, ¿no? Pero pues si yo tengo un circuito donde tengo un CNOT, eso tiene una capa, y luego yo le pongo una compuerta X y otro CNOT, ese ya serían tres capas, ¿no? Y ir concatenando compuertas de esa forma. Bueno, vamos a ponerle ya aquí para que sea realmente tres. Me dan la profundidad del circuito, ¿no? Entonces, si yo empiezo a concatenar operadores unitarios con puertas, entonces la profundidad del circuito va a ser enorme y eso va a hacer que la coherencia de mis estados cuánticos se rompa y el tiempo de que yo puedo mantener a un qubit
en un estado, pues se va a perder y el qubit va a hacer lo que él quiere y voy a tener un montón de error en mi computadora cuántica. Entonces, siempre queremos que la profundidad del circuito sea pequeña. Entonces, de esta forma, aplicar el mismo operador varias veces o la misma compuerta varias veces tiene una profundidad constante, ¿no? Porque este de aquí no es otra cosa que una matriz, un operador diagonal de profundidad fija, y las otras dos que están al lado tienen profundidad fija también, ¿no? Esa es otra aplicación del algoritmo variacional, encontrar qué parámetros me diagonalizan a un operador, ¿no? Vamos a ver rápido un ejemplito cómo sería con esta parte de moléculas, nada más para fijar las ideas de lo que vimos la hora pasada. Un ejemplo como que muy claro, ¿no? Es que en una macromolécula, cualquier molécula que existe en el cuerpo humano, pues moléculas grandes, ¿no? Biológicas, claramente hay más de 125 orbitales electrónicos, ¿no? Y para resolver ese problema necesitaríamos más átomos de lo que tiene el universo, ¿no? Para almacenar toda esa información que se necesitaría, ¿no? Pero eso, dentro de una computadora cuántica, necesitamos 250 qubits. Cuando IBM a principios de este año, sacó, la última computadora que tuvo fueron 127 qubits, si no me equivoco. Entonces, pues estamos pues, bastante cerca de resolver problemas bastante relevantes que no podríamos resolver con una computadora clásica normal, ¿no? Bueno, para resolver esto de las moléculas, ¿no? y los átomos, siempre tenemos que definir nuestro problema, y definir el problema es definir qué tipo de molécula tenemos, ¿no? O sea, tenemos una molécula que es un oxígeno con un carbono conectados por dos bandas de valencia y los electrones en la última capa. Ese es el problema. Definir el problema es definir el sistema, con qué simetría, sobre qué eje, con qué separación, las moléculas, los átomos, tengo mi molécula, etcétera, etcétera. Después tengo que seleccionar cuál va a ser mi solucionador, ¿no? O sea, con qué método yo voy a resolver ese hamiltoniano y ya voy a obtener el resultado, ¿sí? Como veíamos la vez pasada, siempre en estos casos de un hamiltoniano hay que llevarlo a un hamiltoniano que se llama en segunda cuantización. Esos hamiltonianos en segunda cuantización, lo único que nos está diciendo es que si mi sistema va de un estado, ¿no?, a otro estado de energía mayor o menor, lo que estoy haciendo es, estoy destruyendo ese estado y llevándolo a otro. Entonces, dentro de ese lenguaje, ¿no?, es un formalismo que existe en la mecánica cuántica, pues podemos escribir a los operadores en ese tiempo, ¿no? O sea, yo destruyo algo y lo llevo a una energía mayor o a una energía menor, ¿no? Entonces, una vez que lo tenemos escrito en segunda cuantización, ¿no?, lo que hacemos es transformarlo a un operador fermiónico. Porque los operadores fermiónicos, o sea, tienen la propiedad de que son, o sea, el principio de Pauli nos dice que los fermiones solamente pueden ocupar un estado, ¿no? Dos fermiones no pueden ocupar el mismo estado, entonces cada estado es ocupado solo por un fermión, y estos estados yo los puedo, pues, digamos, taguear, ¿no? Les puedo poner una etiqueta con un 0 si no está ocupado y con un 1 si está ocupado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un estado, ¿no?, que esto nos dice, bueno, fíjate que en el primer orbital tienes un electrón, en el segundo no tienes electrón, luego tienes un electrón y un electrón. Entonces, esa configuración electrónica en términos de orbitales, ¿no?, que son números de ocupación de los estados que tengo, pues la puedo transformar a un estado en una computadora cuántica de forma muy simple. Puedo decir, está 1, no está 0, 1, 1. Entonces, ese mapeo de los estados a un estado en la computadora cuántica que yo puedo crear es bastante sencillo, ¿no? Bueno, mi electrón está en esta capa, sí, 1, no está 0. Ese mapeo es sencillo, ¿no? Después, lo que no es tan sencillo es cómo se mapearía
¿no? O sea, pensando que los estados se transforman así, ¿cómo se mapea el operador? Ese ya no es tan sencillo, pero se puede demostrar, ¿no? O sea, que se puede hacer y es justamente este mapeo que existe de Jordan Wigner, que nos da simplemente el mapeo de un hamiltoniano fermiónico a una computadora cuántica, ¿no? Que es, pues la idea es más o menos sencilla también, ¿no? Es escribir operadores de creación y aniquilación en términos, ¿no? De compuertas cuánticas, y solo hay que tener un poquito de cuidado con una fase que está ahí, que es como que la que está medio perdida. Existen otros formalismos, que el formalismo de paridad, que la idea simplemente del formalismo de paridad es guardar un conteo de la paridad de los orbitales, ¿no? O sea, si en la primera capa tengo 0, guardo 0. Si en la primera capa tengo un estado, perdón, si en la primera capa tengo 0 y en la primera capa tengo un estado, entonces guardo un 1. Si las dos están ocupadas, voy a guardar un 0. Es simplemente cómo estoy encodeando mi información. Pero, bueno, se ha visto, se puede probar, que diferentes mapeos nos dan diferentes simetrías de los operadores. Y si tenemos una simetría del operador, siempre podemos restringirnos a un espacio donde yo pueda solucionar ese problema más fácil. Entonces, es por eso que a veces usamos Jordan Wigner, y otras veces usamos parity, ¿no? Porque si usamos operador de paridad, existe una simetría C2 que nos permite reducir el problema en un qubit. Reducir el problema en un qubit con una computadora cuántica actual es decir mucho, ¿no? O sea, la exactitud puede ir del 85% para 3 qubits a 99% para 2 qubits, ¿no? Entonces, pensar siempre reducir el número de qubits en nuestro problema es bastante importante. Existe otro que es Bravity-Tayev, que ese tiene otro tipo de simetrías. Bueno, en fin, hay un mundo, ¿no? de transformaciones y cada uno con sus beneficios, ¿no? o problemáticas. Bueno, vamos a terminar rápido esto, no creo que me va a tardar mucho. Por ejemplo, cuando llevamos a nuestro hamiltoniano esta parte de segunda cuantización, es nada más escribir el hamiltoniano, digamos, normalito, que todos conocemos, en el sentido que esta parte de aquí, pues, es energía cinética y esta es energía potencial. Y para llevar la segunda cuantización, pues hay que integrar en una base, ¿no? de funciones orbitales, que es una base de 3 STO, me parece que se llama, que son funciones gaussianas para integrar. Y como esas funciones las conocemos, podemos hacer esas integrales de forma clásica, digamos, ¿no? O sea, los coeficientes que vamos a encontrar, estos h's que tenemos aquí, y estos g's, los calculo yo en una computadora clásica. Después hacemos justamente esa identificación de qué orbital tengo, lo voy a transformar a estados en mi computadora cuántica, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una molécula con diferentes orbitales posibles, ¿no? O sea, el primer orbital, segundo orbital ocupado, tercer orbital ocupado. Bueno, ahí obviamente no solamente tiene momento. O sea, recordemos que son 3 números cuánticos, ¿no? Por ejemplo, en un átomo, ¿no? O sea, la energía, momento angular y la proyección del momento angular. Por eso se ve como que doble, ¿no? Un spin para arriba y spin para abajo. Que si están ocupados, simplemente les pongo un 1. Si no están ocupados, les pongo un 0. Así es como defino mis estados. Ya lo último que me queda es cómo mapear a mis operadores de creación y aniquilación en términos de compuertas cuánticas. Es justamente ese mapeo, es como que el que se hace un poquito complicado, pero bueno, existe, ¿no? Se puede estudiar y sabemos que existe. Entonces, ya solo como resumen, vamos a ver, ¿no? O sea, tenemos nuestro hamiltoniano electrónico o hamiltoniano atómico, el que sea. Hacemos el mapeo, ¿no? Y dentro de ese mapeo yo lo voy a descomponer en operadores de Pauli para usar compuertas. Voy a preparar un estado de prueba. Voy a hacer todas las mediciones, ¿no? Que vimos, que era descomponer nuestros operadores y después, en términos de las proyecciones y el conteo que tengo, y al final voy a tener un valor esperado, ¿no? Después de que yo lo tengo,
calculo un objeto y lo vuelvo a calcular todo y veo cómo varía con respecto a los parámetros que yo cambié, y de esa forma voy cambiando los parámetros hasta encontrar el mínimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pensemos que empezamos aquí, ¿no? O sea, aquí tengo la energía y mis parámetros teta, ¿no? Gente, imagínense que estoy aquí y después el siguiente pasito me voy a ir moviendo para acá, el siguiente pasito me muevo para acá. El problema con estos algoritmos variacionales es que tal vez tenga muchos mínimos locales. O sea, por ejemplo, si yo tuviera una función de este estilo, si fuera así, pues claramente yo rápidamente voy a encontrar el mínimo, porque donde sea que yo empiece, voy a empezar a bajar, a bajar, a bajar, y me voy a quedar aquí. Y si empiezo acá, también voy a bajar, bajar, y me quedo aquí. Pero este tipo de problemas con tantos parámetros son tan complejos que no se ve así, digamos, la superficie, ¿no?, de la energía parametrizada, sino que tiene muchísimos surcos y valles, y aquí como que quisiéramos el mínimo, ¿no? Por ejemplo, que es quisiéramos movernos a través, ¿no?, de toda esta parametrización, y a veces puede que lleguemos al mínimo, pero puede que nos quedemos en un mínimo local, ¿no? Y que nuestro algoritmo no sea lo suficientemente bueno como para yo poder salir de un mínimo local y caer en el mínimo global, ¿no? Entonces, pues existen métodos estocásticos para el descenso del gradiente que nos ayudan como que a perfilar las soluciones de una mejor manera. Algunos métodos que suavizan un poquito más este espacio, ¿no? Y donde pues nos permitan brincar esos surcos y encontrar el mínimo global, ¿no? Muchas veces pues no se puede, ¿no? También va a depender mucho de dónde empecemos, porque por ejemplo, si yo empiezo aquí, el que voy a encontrar luego va a ser este mínimo local. Si yo empiezo acá, voy a encontrar este mínimo local. Si empiezo aquí, voy a encontrar este de aquí. Entonces, también importa mucho dónde estoy empezando yo, o sea, mis condiciones iniciales. ¿Sí? Pero bueno, la idea es esta, ¿no? O sea, yo tengo un hamiltoniano, un estado inicial, y esto me va a dar una energía inicial, ¿no? Después, pues puedo aplicar el mismo estado por los dos lados y despejar la energía, ¿no? Entonces, en este caso, mi función de costo que habíamos visto es la energía del estado base de mi molécula, ¿no? Y justamente lo único que quiero hacer es irme moviendo, ¿no?, en estas parametrizaciones de la energía para encontrar la energía del estado base, ¿sí? Entonces, bueno, se puede probar bastante fácil. Aquí son unas cuentitas que siempre quedas por arriba. O sea, es un límite inferior, ¿no? O sea, esto de aquí siempre está por abajo, ¿no? Ok. ¿Cómo les...? Bueno, esto no lo he comentado, ¿no? Existe algo que se llama barra plateau, que es que cuando yo comienzo a crecer mi sistema, ¿no? O sea, mi número de qubits comienza a crecer, el número de mediciones que tengo que hacer para encontrar el valor del gradiente comienza a crecer exponencialmente. O sea, lo que esto me quiere decir es que entre más qubits tengo que hacer exponencialmente más mediciones para saber en qué dirección moverme y en qué dirección voy a encontrar el mínimo. O sea, esto es muy problemático porque cuando ya empiezas a crecer 15, 20, 25 qubits, llega el punto que no importa cuántas veces tú midas tu computadora cuántica, no vas a saber en qué dirección está el mínimo, ¿no? Entonces, ese es un problema actual. Vamos a ver cómo enfrentar el barra en plató y que realmente nos estemos moviendo, ¿no?, para encontrar el mínimo, ¿no? O sea, va a llegar el punto donde a veces te va a decir, vete para acá,
A veces te va a decir, vete para acá, vete para acá, vete para acá, y te va a dar, no te va a dar nada, o sea, te va a decir, muévete en cualquier dirección, que es lo mismo que, como si no me dijeras nada. O sea, si me dices, vete a todos lados, es como, vete a ningún lado, ¿no? El primero es ese, el barro plató. Si yo comienzo a crecer mi sistema, necesito exponencialmente mediciones para encontrar la dirección a donde quiero ir. El otro problema es la parametrización, que vimos que para 1 y 2 qubits es muy fácil parametrizar todo el espacio de Hilbert, pero para 3, 4, 5 qubits ya las parametrizaciones y el número de parámetros comienza a crecer también. Bueno, no es exponencialmente, es más cuadráticamente, porque es el número de dependencias de un operador unitario, pero la cosa es que no se puede, o sea, cualquier operador unitario no se puede escribir en una computadora cuántica así directito, ¿no? Es como que ya yo pienso un operador, una compuerta, y lo escribo en compuerta, ¿no? O sea, los computadores cuánticos dependen de compuertas específicas que tienen, que son una base, ¿no? Porque tengo la identidad, S, Z, X, con eso puedo yo generar todo, y bueno, rotaciones. Pero como las computadoras cuánticas tienen un número finito, ¿no? O sea, una base para expandir cualquier otro operador, entonces realmente al final esto ya no se vuelve cuadrático, sino se vuelve también, o sea, el número de parámetros con los que tú tienes que escribir tu ansatz comienza a crecer también de forma exponencial. Entonces necesitas no solamente, o sea, no solamente tu número de mediciones comienza a crecer exponencialmente, sino que tu número de parámetros también. Entonces, es un problema que empieza a crecer y se empieza a salir de las manos, ¿no? Entonces, por eso es importante saber cómo escribir un ansatz, qué factores están interviniendo, cómo son las interacciones, qué estoy describiendo. No solamente es como, bueno, voy a dar y ya que lo encuentre, ¿no? Entonces, después de eso, les quiero compartir en los últimos 15 minutos que tengo algunos ejemplos que he trabajado, ¿no? Durante los meses, bueno, los años. No sé si tengan alguna duda mientras les Y aquí comparto. tenemos una pregunta de Dime. Armando Aguilar Gómez. ¿Cómo saber que obtengo la energía del estado mínimo si quizás no se puede llegar a un mínimo global en la optimización? ¿O estoy confundiendo la Eh, optimización de parámetros con la obtención del estado base de energía? o sea, es que siempre se puede llegar, ¿no? La cosa es que a veces puede que tu punto inicial de donde estés iniciando tu búsqueda, ¿no? De tu descenso del gradiente, esté muy alejado de tu mínimo global. O sea, de que siempre se puede encontrar, pero, pero no, o sea, yo creo que saber si te quedaste estancado en un mínimo local, no tienes forma de saberlo, al menos que ya conozcas el problema, o lo resuelvas de forma analítica antes. Ok, ok, ok. Pregunta Eduardo Y. Fragoso. ¿El número de qubits utilizados para simular una molécula está dado por el número de átomos en una molécula o por el número de orbitales moleculares? Es por el número de orbitales moleculares, no de átomos, de orbitales, pero se pueden hacer ciertas aproximaciones que es como pensar que tu núcleo es muy pesado y está fijo, ¿no? Y se va a quedar fijo. Entonces, primero haces esa aproximación, ¿no? O sea, digamos, la energía del núcleo y piensas solo en la energía de los electrones, de los orbitales. Y luego puedes pensar que que los orbitales de las capas inferiores están fijos, entonces los electrones de ahí no se van a mover. Después tirar todo eso y trabajar solo con los últimos orbitales, ¿no? Entonces eso ya te va a reducir tu problema a unos 3, 4 orbitales disponibles. Ok, ok, ok. Pregunta Miguel. ¿Cómo funcionan los algoritmos variacionales para calcular la dinámica de un sistema? Bueno, fue eso que platiqué, ¿no? O sea, por ejemplo, eh,
tú quieres calcular el operador de evolución de un sistema, que es lo que te dice el operador de evolución, es tú empiezas en un estado inicial, lo aplicas un número de veces y lo vas llevando a través del tiempo, ¿no? Digamos que discretizas tu tiempo, haces un corte temporal y aplicas ese operador varias veces y te va dando la dinámica, ¿no? O sea, te va dando el movimiento, digamos, por así decirlo, a través del tiempo. Y justamente el algoritmo variacional lo que hace es diagonalizar la matriz para que la profundidad de ese operador sea fija y tú puedas irte, pues, digamos, a cualquier tiempo que tú quieras, ¿no? Ok, ok. Eduardo G. Fragoso vuelve a hacer referencia a su Eh, pregunta, como si fueran los electrones de Valencia, refiriéndose a la sí, pregunta sí, anterior. por ejemplo, o sea, con electrones de valencia. Ok, ok, ok. Aquí Hugo básicamente hace un tipo de request, que es, ¿podrías pasar alguna referencia de libros, papers para estudiar en estos algoritmos? Me imagino que los podrías pasar por Sí, el claro, canal de Discord. comparto Sí, los que tengo, los ok, dejo ahí en el perfecto. Discord. Ok, perfecto, perfecto, sí sería mejor. Pregunta Juan Monroy. ¿Puedes explicar qué es barring plateo? De nuevo. Y de nuevo, ¿cuál es tu estrategia para elegir las mejores puertas para el problema? Claro, déjame, bueno, voy a compartir toda la pantalla, espero no se me trabe todo. Claro, o sea, el barro en plato, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a verlo en una dimensión, bueno, en dos dimensiones para que quede un poquito más claro. Imagínate que tú tienes una superficie, ¿no? Y esa superficie, pues tiene diferentes surcos y diferentes valles. Que, bueno, es un terrible dibujo. Voy a hacer una un poquito más claro, disculpen. Vamos a hacer un dibujo de nuevo. Entonces, pensemos que tenemos una sábana y que en esa sábana pues tenemos como que diferentes surcos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí puedo tener un surco, acá puedo tener un surco chiquito y puedo ir teniendo diferentes surcos, ¿no? Y bueno, y esta sábana pues tiene diferentes alturas, ¿no? A lo largo de todo. Les comentaba, ¿no? Que para tú conocer, digamos, el siguiente o los mejores parámetros que van a aproximar a tu solución, necesitas los parámetros anteriores más eh, tu gradiente, tu función de costo. ¿Qué pasa si este gradiente se empieza a hacer muy, muy chiquito? Si este gradiente de aquí se va a cero, esto de aquí se vuelve despreciable y siempre, perdón, n-1. Entonces, nunca vas a poder optimizar a tus parámetros. Te vas a quedar estancado. Es decir, que si tú te encuentras en un punto aquí, no vas a saber a dónde moverte. O sea, si no hay barra en plató y esto de aquí es como, pues mayor, bueno, algún número, ¿no? O sea, es algún número finito, pero significativo, pues lo que el algoritmo te va a decir, muévete para acá. Y luego el siguiente paso te va a decir, muévete para acá, muévete para acá, muévete para acá, hasta que tú encuentras el mínimo. O te va a decir, muévete para acá, un poquito, así muévete un poquito, y como que quieres ir a este mínimo local, pero de repente dice, muévete mucho para acá, muévete mucho para acá, muévete mucho para acá, y es qué tanto crece ese gradiente, ¿no? Pero lo que pasa con el barra en plató es que este gradiente de aquí empieza a caer exponencialmente y se empieza a hacer muy, muy, muy chiquito. Entonces, para encontrar ese número, o sea, tú podrías decir como, bueno, es un número muy chiquito, simplemente lo multiplico por un número grande y esas dos cosas ya me dan algo finito, ¿no? O sea, este hiperparámetro que tengo aquí lo hago grande y ya. Pero la cosa es que para calcular con exactitud ese número tan pequeño, vas a necesitar muchísimas mediciones. Entonces, si ese número es muy chiquito, vas a empezar a dar pasos muy, 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 muy despacito, muy despacito, muy despacito, muy despacito, y vas a necesitar, no sé, infinidad, miles de millones de pasos para poder llegar
aquí, ¿no? O puede ser que de repente, pues, tu algoritmo se empiece a volver loco y empiece a caminar para acá, después caminar para acá, después se regresa, porque en realidad los cambios son tan chiquitos que no sabe qué hacer. Eso es lo que es el barro plato, ¿no? O sea que tu dirección a donde estás buscando las soluciones es tan chiquita que no te estás moviendo, ¿no? No estás encontrando nada. ¿Quedó más o menos claro? Eh, Esperemos que sí. ¿Cuál es la estrategia para escoger las mejores compuertas? Pues pensar justo en el problema físico, ¿no? O sea, pensar, digamos, si mi problema es de orbitales atómicos, qué excitaciones tengo y cómo se ven reflejadas esas excitaciones en mis estados, ¿no? Y cómo puedo parametrizarlas. Pero en realidad no hay un método, no hay una técnica, es un poco artístico, digamos, ¿no? O sea, encontrar un buen ansatz. Ujú. Ok, perfecto. ¿Alguna otra? Bueno, me quedan 8 minutitos, entonces Por el momento no hay más preguntas. voy a dar solo 5 minutos de ejemplos y voy a dejar Ok, los últimos 3 para responder preguntas, ¿no? dale, perfecto. Estos están aquí en Qiskit, o sea, se pueden meter y ver del estado base, que es pues más o menos lo que platicamos, que es, por ejemplo, aquí están haciendo helio, ¿no? Los dos átomos de hidrógeno. La base es este STO3G son exponenciales gaussianas para describir a los orbitales sin carga y sin spin, ¿no? O sea, esto es lo que sería como definir el problema. Y bueno, el mapeo también, ¿no? Del Hamiltoniano fermiónico creo que no sé, se ve aquí mismo, ¿no? Espérame. Si me voy para acá, creo que puedo cerrar ya, ¿no? Perfecto. Se me está viendo. Eh, bueno, así escriben todo. Después, esto de aquí de local es simplemente una parametrización del ansatz que estamos dando. Local es lo único que te dice es que tus compuertas que vas a usar son compuertas de 2 qubits, ¿no? O sea, no son compuertas de 3, de 4, son simplemente cosas de 2 qubits con compuertas CNOTs, ¿no? Y después de meter todo eso, usas VQE, que ya está programado aquí, y te va a dar la grafiquita. Ups, bueno, aquí, bueno, aquí está escrito, ¿no? O sea, eh, te va a dar el hamiltoniano, el eigenvalor del hamiltoniano, ¿no? O sea, el estado base, ¿no? Hay otros algoritmos para encontrar a los estados excitados que lo que se basan es, una vez que tú tienes a tu estado fundamental, lo único que tienes que hacer es calcular un montón de observables y encontrar un problema secular. O sea, esto es lo que se conoce como problema secular, ¿no? O sea, es como que dos matrices y dos vectores. O sea, una vez que ya tenemos al estado base encontrado, calculas un montón de observables y ya tienes a todo el espectro, ¿no? Ese aquí también lo voy a dejar, es este articulito que está acá, ¿no? Entonces, digamos, la diferencia de energía base con el enésimo estado excitado es este valor, ¿no? de expectación y se puede encontrar resolviendo un problema de álgebra lineal clásicamente. Pero o sea, que se resuelva clásica, en una computadora clásica no quiere decir que no usamos lo cuántico, ¿no? O sea, todas estas mediciones que se hacen aquí, M, Q, V y W, son la computadora cuántica. Ajá. Entonces, están esos dos algoritmos, el VQ normal para estados bases y para estados excitados. Yo trabajé en otro problema con Víctor Suárez, un compañero, que nos conocimos haciendo algunos proyectos de computación cuántica, que aquí era para encontrar la energía de ligación, ¿no? En el deuterón, ¿no? O sea, esto es más, o sea, no la energía molecular, sino la energía dentro del núcleo. Y bueno, pues el truquito era simplemente encontrar el hamiltoniano que queremos y ese hamiltoniano pues se encuentra con
cosas de teoría de campo y QCD, llegas a un hamiltoniano que tú puedes escribir en términos de creación y creación, y con eso, pues ya lo hicimos, ¿no? Porque ya sabemos cómo hacer ese mapeo. Este es el mapeo que les comentaba de Jordan Wigner, que es un poquito complicado, pero se puede hacer en términos de compuertas cuánticas. Y aquí calculamos para las primeras, digamos, 3 aproximaciones que había, y los resultados reproducimos, lo que hicimos fue reproducir los resultados de un artículo que ya estaba, ¿no? Utilizando aquí los computadores cuánticos. Y por ejemplo, aquí dimos este ansatz porque para un qubit puedes dar simplemente una rotación en Y y eso te va a dar casi todo, o sea, o a lo mejor un RY, RZ, con eso vas a parametrizar todo. Esta es una parametrización de 2 qubits, parametrización de 3, y así nos fuimos, ¿no? Aquí algunas gráficas que muestran la variación de la energía de la función. La energía en términos de función de costo, perdón. Simplemente se ve como pues el algoritmo aprende bastante rápido y se estabiliza, ¿no? O sea, cómo rápidamente se encuentra el estado base y algunos otros parámetros para medir que pues, el BQE sí esté funcionando. Y aquí en de problema de Kagome, es lo mismo, solo que tenemos electrones en una red atómica, ¿no? Y aquí lo que podemos ver, pues que tenemos diferentes geometrías, tenemos pues un triángulo, un cuadrado, un pentágono, rombos, estos que son como de medios de panales de abeja que empezamos a tener y creemos el estado base. El problema con estos, o sea, lo complicado con estos sistemas es que el estado base es altamente generado. Entonces, clásicamente es difícil encontrar el estado base, ¿no? Entonces, aquí jugamos con diferentes geometrías, diferentes números de qubit. Y lo que les comentaba es que dependiendo del mapeo, tú puedes preguntarle, ¿no?, a tu sistema cuáles son las simetrías de tu hamiltoniano, y dependiendo de las simetrías que tú tienes, pues se puede reducir el número de qubits, ¿no? Aquí, bueno, se los enseño nada más que se puede hacer, ¿no? Se le quitas al final un qubit. Yo sé que para problemas atómicos se puede quitar hasta 2 qubits, pero ese es un poquito más complicado de ver. O sea, es bastante más complicado de ver, pero se puede hacer, ¿no? O sea, la idea siempre es disminuir tu problema al problema más sencillo. Aquí, por ejemplo, creamos ansatz dependiendo la geometría que teníamos. Entonces, de esa forma era la que hacíamos las interacciones, ¿no? Porque, o sea, para crear nuestros ansatz, claramente este electrón que estaba aquí, pues iba a interactuar solo con sus vecinos, ¿no? Y esa interacción solo con sus vecinos, pues se ve reflejada en el ansatz que propusimos, ¿no? O sea, aquí el ansatz se ve una grosería, pero está basado en esa idea, ¿no? Que las interacciones son entre vecinos, nada más. Y bueno, pues reproducimos y obtuvimos varias cosas interesantes, comparamos varios solucionadores, ¿no? Que es la SLSP, que son pues, algoritmos para hacer esto del gradiente. Y bueno, creo que ya me pasé del tiempo, entonces, si hay alguna pregunta, las voy a contestar ahorita. Efectivamente, hay una última, yo creo, que es donde podemos encontrar estos archivos de Jupyter. En los tutoriales de Qiskit, lo voy a dejar aquí rápido en el chat. Bueno, se llaman Qiskit Tutorials. La paquetería que se encarga de hacer esta parte de BQE y de moléculas y todo, se llama Qiskit Nature. Lo voy a dejar aquí en el chat. Ahí puedes encontrar y ver diferentes ejemplos, ¿no? O sea, te vas a tutorials, o sea, te vas ahí en link y luego le picas en tutorials y te salen varios ejemplos de estados base, estructura vibracional, estados excitados. Este que les enseñé del deuterón todavía no está actualizado, pero yo creo que en unos meses lo van a subir.
y ahí los van a poder ver. Ok, súper. Bueno, pues no hay más preguntas. No siendo más, muchas gracias, Siddhartha, por tu presentación. Y bueno, de todas maneras, muchas gracias a todos los participantes, todos los que quedaron hasta el final. Muchas gracias por su asistencia y bueno, esperamos verlos mañana también. Muchas gracias de nuevo, Siddhartha. Muy interesante tu presentación. Ok, Entonces, espero que gracias a pasen muy todos. buena noche a todos. Buenas noches. Ah, bueno, ¿qué? No. Bueno, hay como una última pregunta. Eh, sí, claro, o sea, es dependiente del número de qubits porque entre más grande es tu molécula, más grande tu interacción, pues necesitas más qubits para resolverlo, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, ahorita estamos muy lejos para crear fármacos, ¿no? O sea, los fármacos son estas macromoléculas de cientos de orbitales y ahorita estamos consiguiendo resolver decenas, ¿no? Entonces, todavía estamos lejos para esas cosas. Totalmente. Bueno, Bueno, un que estén muy saludo a bien. todos. Hasta luego y chao, chao.